se le hicieron los comentarios de rigor para que se mejoraran las cosas. Eh, de igual manera, como les decía en alguna ocasión, cuando las cosas no son de un piso, sino de varios pisos, pues entonces es la misma cosa. Se recogen en ramales horizontales en cada piso todos los desagües y mediante unas bajantes se llevan hasta el primer piso. Y en el primer piso pues se reciben con, con registros cuando se puede, ¿no? Recuerden que la vez pasada les mostré un proyecto que el proyecto está pues eh, en un tema de estructural, que las estructural que no permite hacer registro en el primer piso. Yo les mostré el proyecto. Estilo Proyecto Altos de la Sabana o Brisas de Confort, Supervivencia y Celeo. Todos son muros estructurales y las placas pues también son estructurales de un solo, digamos que una unidad en concreto reforzado desde el primer piso hasta el último piso. Entonces hay que hacer otra serie de conexiones, por lo menos en el primer piso no pueden ser registros, sino mediante tuberías. De igual forma, esos proyectos, pues cuando son de varios pisos hay que diseñarlos de acuerdo a los cuadros que se les mostró, cuál era la máxima capacidad de bajantes en unidades, y ya ustedes saben hacer los conteos de las unidades de accesorio por el número de aparatos, y es muy fácil sumar todo y ver que llega al primer piso. Entonces, de ahí en adelante, pues uno va sumando y va entrando al caudal de Hunter, a los caudales de Hunter, y determina los caudales en cada tramo, así como se hicieron en el primer piso. Pero entonces básicamente es el mismo procedimiento, o sea, no tiene nada de extraordinario, sino que pues es un poquito más dispendioso y hay que ir, digamos que columna por columna. Entonces, qué se debe tener en cuenta? Sobre todo cuando los proyectos no son del tipo Alto de la Sabana, que todo es en concreto, sino que por ejemplo que hay placas y la estructura es placa, columnas. Entonces, las bajantes no se pueden colocar en cualquier punto. Entonces, ¿cuál es el punto ideal? Las bajantes hay que colocarlas en los sitios donde la estructura no es cerca a las columnas, donde se unen unos ejes de viga, y por ahí se baja desde el último piso al primer piso, y no va a haber problema de tropezar digamos que con vigas, con estructuras, ni nada de eso. Y adicionalmente tenemos la certeza de que no nos va a caer en la mitad de una sala o en la mitad de un cuarto abajo, ¿no? Entonces, eh, de todos modos, voy a mostrarles algún proyecto donde se vea ese tipo de, de situaciones. Ya les muestro un momentico.
que si fíjate, por ejemplo, para el plano que les estoy mostrando, el punto más alejado desde la bajante es este punto de aquí. Entonces, el recorrido que haría el agua sería esta, ¿cierto? Entonces, el agua, la tubería empieza, por decir algo, lo más que se pueda pegada a la placa y viene bajando mínimo con una pendiente del 0,5% y termina acá. Entonces, ahí, a medida que ella va avanzando con respecto o se va acercando desde el punto más alejado a la bajante, la distancia entre la tubería ¿cómo es? Y la placa, la parte inferior de la placa donde va colgada, se va haciendo mayor. Entonces, ahí hay un espacio que generalmente se aprovecha con las otras tuberías, con la tubería, por ejemplo, aquí yo tengo dibujada también la tubería de agua potable. Pero la tubería de agua potable puede ir colgada o como son diámetros pequeños también puede ir sobre piso, no colgada de la placa sino en la parte superior. Entonces ya ahí evitaría tropiezo. Y la de incendio se puede pegar muy bien con respecto a la placa, como es tubería de presión, eso no necesita ningún desnivel, no pegada a la placa y como la tubería sanitaria tiene cierta inclinación, entonces deja un espacio ahí entre la placa y las tuberías que es posible que no se encuentren. De todos modos, si hay algún tropiezo, ¿qué se hace? Se evade la tubería con accesorios, con codos, la tubería sometida a presión, como la hidráulica o como la de incendio. ¿Por qué? Porque la otra tubería es más complicada, hay que dejarla así. Entonces, en la otra, como trabaja a presión, usted no importa que lo suba con un codo y lo vuelva a bajar, eso no tiene problema. Para evadir la tubería no va a tener ningún problema. Sí me expliqué. Entonces, sí es factible. Entonces, las tuberías de, eh, de desagüe sanitario van colgadas de la placa cuando van en pisos superiores, cuando van en el primer piso van enterradas. Y entonces pueden ir o deben ir con una pendiente para que puedan desaguar. Entonces, como les digo, desde que comienzan con una distancia, no la puede pegar totalmente a la placa porque pues no le da físicamente, los codos no permiten, el codo, por ejemplo, de salida, en el punto más alejado no se lo permite pegarlo hasta el fondo, pegadito a la placa, entonces siempre se le deja un espacio ahí de 5 centímetros y ahí comienza usted a bajar. Entonces ya ahí hay un espacio a medida que se va, en que cualquier cruce de tubería con la hidráulica pasa por allí sin ningún problema la hidráulica. Y si hay que evadirlo, se evade con accesorios la hidráulica. ¿Por qué? Porque está sometida a presión y en cambio, esta es por gravedad y usted no puede variarla aquí. O sea, si se encuentra una tubería, por ejemplo, aquí de incendio y pasa por aquí, entonces usted va a hacerlo con un codo, va a evadirla con un codo y subir otra vez. No. Aquí no, en las tuberías de desagüe no se permite eso. En las tuberías que están sometidas a presión, sí, no tiene ningún problema. Inclusive la de ventilación se puede también, si por casualidad se encuentra con otra tubería, usted la puede evadir con accesorios, porque por ahí lo que circula es aire, entonces no va a haber problema. Sí, sí está claro. Sí, señor, muchas gracias, profe. Bueno. Listo. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver ahora el tema de las ventilaciones, pero quiero mostrarles primero cómo quedan realmente las bajantes al final del ejercicio, de que ustedes las coloquen y todos sus ramales de desagüe pues hagan recolección.
Por ejemplo, también cuando hacen trazado, o sea, es mejor que estas tuberías vayan por sitios, por ejemplo, esto es un hospital, por sitios de circulación, o sea, que en caso de cualquier daño no quede dentro de los espacios, por ejemplo, de las camas de los pacientes ni nada de eso, sino que queden en espacios de circulación donde sea muy fácil y no hacer cualquier reparación, ¿no? Pero bueno, eso lo va dando como les digo, la experiencia en cuanto al trazado de las tuberías. Eh, Vamos a mostrarle. Están viendo eh, un plano en AutoCAD, en su computador, en su monitor. Sí, profe. Bueno, listo, correcto. Entonces, fíjense, este es un corte de unas bajantes de aguas residuales en una edificación de varios pisos. Entonces, fíjense una cosa, la roja, eh, las tuberías dibujadas con rojo son las bajantes, y lo que está dibujado con color magenta es las tuberías de ventilación. Entonces, fíjense, en cada piso, esta columna recibe y recoge, por decir algo, esta es una columna, aquí hay que enumerarla, ¿no? Bajante de aguas residuales número 1, recibe en este piso lo que está aquí, en este piso lo que está, o sea, dependiendo, o sea, este es un corte muy esquemático para que tengan una idea de cómo es el tema. Y después llegan hasta el primer piso. Aquí en el primer piso, con bajantes, con registros, pues se van conectando todos los bajantes y se llevan hasta el alcantarillado. Pero fíjense que la ventilación va por encima. Siempre hay un espacio aquí donde, como eso viene como les dije, siempre viene por gravedad, entonces digamos que acá comienza con un espacio pequeño con respecto a la placa, pero a medida que se va llegando a la bajante y se va alejando, debe conservar una pendiente mínima, y entonces vamos a tener un espacio acá. Entonces, todas estas bajantes se conectan en cada piso, y al final, en el piso 1, en el piso final, otra vez se conecta para que esto salga por aquí. O sea, cualquier cosa que usted salga por aquí, ventila por aquí y sale a el piso superior, donde no tiene ningún problema de olores, porque eso ya sale a la atmósfera, no tiene ningún problema y sale hacia arriba. No sale hacia abajo porque la densidad de ese aire da a una temperatura mayor, y cuando llega sale hacia arriba, no hay problema. Entonces, fíjense, ese es un corte esquemático de las bajantes de aguas residuales conectadas a las ventilaciones. Sí entendieron. Esto que está aquí son las placas, ¿no? Las placas de la estructura, y este es el bajante, los bajantes. Llegan aquí al primer piso a interconectarse con los demás ramales y con los demás bajantes de agua residual. Esto es la ventilación que debe ser conectada así, en esa forma. Fíjense cómo se conecta. Siempre el flujo las tuberías van a estar por aquí. Perdón, el flujo de agua va a estar por este sitio, por estos sitios, por aquí. O va a bajar por esta columna, por esta bajante de agua residual. Entonces, fíjense, si el flujo llega aquí, y si esta conexión no fuera así, si no fuera lo contrario, ¿qué pasaría? Que se viniera por aquí. Por eso se conecta de esta forma, porque aquí no hay manera de que el flujo suba para acá. No hay forma. Entonces, conectada así, en esa forma. Y ya al final se conecta también así,
acá en la última, en la cubierta. Fíjense que esta edificación tiene, esta es la cubierta, este es el primer piso, segundo piso, primer piso y sótano. Entonces, esto viene así, en esta forma. Hay situaciones, por ejemplo, como esta, como es, este, este, esta estructura, esta obra, donde hay un sótano y hay agua residual. Entonces, toca sacar, porque por gravedad no podemos conectarlas al alcantarillado, porque no da. O sea, estos son niveles más bajos que el sistema de alcantarillado existente. Entonces, hay que hacerle una estación elevadora de aguas residuales, que es un bombeo las aguas residuales se llevan a un pozo y del pozo se bombea al alcantarillado que están en una parte superior. Entonces, eso también se puede presentar ese caso. Pero ya esos son casos más se presentan en muy pocas oportunidades, pero la solución es esa, llevarlo a un sitio bajo y de aquí con un bombeo se eleva hasta el sitio donde hay alcantarillado disponible. Está claro el tema de cómo se conectan estas bajantes de aguas residuales con las ventilaciones. Fíjense, vamos a volver, voy a dejar de compartir y vamos a volver. Entonces, en cada piso hay que conectar todos los, digamos, las áreas de desagüe sanitario a una ventilación. Entonces, si ustedes se darán cuenta en que les voy a mostrar ahora, bueno, este es por ejemplo, la misma bajante que yo les estaba viendo. Entonces, fíjense, se conecta esta ventilación. Yo conecto esto en todos los sanitarios. Hago una conexión. Estos son unos codos que se llaman codos de reventilación, donde tienen una salida especial para conectar la ventilación. Entonces, la descarga que se hace por aquí, el aire enseguida se descarga. Y esto llega al bajante de ventilación. Entonces, fíjense que todos los sanitarios están interconectados hablando de ventilación. Entonces, fíjense que estas ventilaciones no tienen, no están, bueno, aparte de ciertas situaciones, pero no tienen que ser necesariamente en Y, porque ahí lo que fluye es aire, no es agua. Entonces, por ejemplo, fíjense que todo es a 90 grados, no tiene problema. Salvo en contadas excepciones, por ejemplo, como por aquí, entonces usted, como el codo, esto está a 45 y la conexión la tiene que hacer a 45, aquí ya se convierte en 90 acá. Entonces, eso, todas estas áreas hay que ventilarlas en cada uno de los pisos. Fíjense que para esta bajante, que es mucho más grande el área que recoge, que es esta que vemos aquí, que la estoy señalando. Fíjense que todos los sanitarios están ventilados. Fíjense, aquí los ventilamos, aquí estos sanitarios también los ventilamos, estos de acá también los ventilamos y los llevamos todos a una bajante de ventilación. ¿Y dónde se conectan? Bueno, así como les mostré en el corte, en la parte inferior y en la parte superior, y todo sale a la cubierta. ¿Está claro el tema? Sí, profe, claro. Dije, buenas tardes. Necesitamos un favor suyo. Lo que pasa es que están pidiendo acá, usted sabe que hay que firmar todas las memorias y todo eso. Entonces no sé cómo maneja usted ese tema. Si nos las manda el medio magnético, nosotros la colocamos o
no sé, o sea, usted las pone, pero yo creo que lo más fácil es ponerlas acá y se pasa a PDF, para ver si nos puede colaborar con su firma, con su autógrafo. Yo no tengo ningún inconveniente, pero recuerda que eso me comentan que es de otro consultor, entonces pues el que debe aparecer es el otro consultor. Entonces yo les mando con mucho gusto mi firma digital y eh, disculpen un momento, ya procedo.
otro asunto acá que no ameritaba dilación. Entonces, les pregunto nuevamente el tema de, está claro el tema de cómo se conectan ventilaciones y cómo digamos, se ponen bajantes. Es un jueguito de simplemente de traer todas las aguas de los pisos superiores hasta el primer piso. Entonces se hacen mediante bajantes, las bajantes se ubican en los sitios donde se unen los diámetros, los ejes estructurales de vigas en ambos sentidos, pegaditos a la columna, van ambas columnas, la columna de ventilación. Profe, ¿usted está compartiendo pantalla? No estoy compartiendo pantalla, porque ya les había compartido la pantalla pero bueno, vamos a compartir pantalla. Un momentico que se pone lento cuando están viendo el plano de AutoCAD en sus pantallas. Sí, profe. Profe, una pregunta. Dígame. ¿La tubería de ventilación va al mismo nivel o un nivel superior a la tubería por donde pasan las aguas? Digamos, las que van como debajo de la losa. Colgadas. Si tú miras, deben ir por encima del nivel de las tuberías de desagüe sanitario. De pronto en el plano donde está el corte esquemático de las bajantes, es que se pone lento. Se pone sobrecargado y está. Profe, y otra preguntita. Lo que pasa es que, bueno, yo hace poco tuve la oportunidad de ver una construcción y veía la tubería, una que es pues la amarilla y otra anaranjada. La anaranjada es la que corresponde a ventilación. Exactamente, la tubería sanitaria para aguas residuales es la tubería amarilla y la anaranjada es la de ventilación. Okay. ¿Y por norma debe ir anaranjada la de ventilación o puede ponerse amarilla? No necesariamente. O sea, lo que pasa es que, bueno,
la anaranjada es mucho más económica, porque inclusive ahí Patco te muestra o te fabrica tuberías que sirven para ventilación, se llama tubería sanitaria liviana y sirve para ventilación. No se pone como tubería, aunque mucha gente en construcciones de un piso, como es más económica, la ponen ahí, pero no debería por norma eh, ponerse ese tipo de tuberías para desagües sanitarios, sino para ventilación. Se llama tubería tubería liviana, se llama tubería liviana. Ok, ok. Digo que está como bloqueado aquí el. Ahora sí, creo que sí. Entonces sí, la tubería de ventilación debe ir siempre por encima de la tubería eh, de, de desagüe de residuales. Entonces, bueno, ustedes en planta la ven pues lógicamente que al mismo nivel, pero bueno, eso tiene unas, una forma de definir eso y es la cota batea. La cota batea de estas tuberías y eso se pone en planos. Si ustedes ven, por ejemplo, fíjense, eh, esta tubería sanitaria tiene una cota. ¿Qué significa estas cotas? Tal como lo vimos eh, en los ejemplos que hicieron y que ustedes desarrollaron en un, ¿cómo es? De un piso, la cota superior significa para el piso, el terminado del piso, y la cota inferior, la cota batea. Entonces, aquí, como esto va colgado de placa, ¿cuál es la parte superior de lo que está encima de la tubería? Es la parte inferior de la placa. Entonces, este nivel es el nivel inferior de la placa y este es el nivel de la cota batea de esta tubería. Fíjense la cota batea de esta tubería, la 6159. Miren la cota batea de ventilación, 6175. O sea, está por encima de esta. Sí, entonces, esta es la forma de, digamos, de delimitarlo o de ubicarlo en el espacio con cotas. Fíjense que esta la tenemos, no tiene ni siquiera pendientes, aunque recomiendan que se les dé una pendiente, pero eso no necesita pendiente. De pronto hay un fenómeno que se llama el fenómeno el que produce, por ejemplo, cuando hay eh, tiene usted agua helada y el aire pega en el vaso donde está tomando y entonces se llama condensación, se condensa eh, por la temperatura el aire y produce gotas de agua. Entonces es posible que dentro se produzcan por los cambios de temperatura y por eso es que dicen que es bueno dejarle una mínima pendiente, pero muy mínima, pero eso no tiene ningún problema. De todos modos, así es como se delimita, fíjense, por ejemplo, aquí la 6156 y aquí tenemos la 6175, o sea, tiene 9 centímetros por encima la de ventilación. Ok, fíjense, aquí se ve que pasa por encima de la tubería de aguas residuales. Y si ustedes lo ven en el corte, vamos a mostrarle los cortes esquemáticos que les mostré inicialmente.
se pone pesadito cuando tengo varios planos abiertos al tiempo, entonces se pone lento cuando hay mucho AutoCAD abierto al tiempo. Bueno, aquí sí la tenemos. Bueno, así. Ya les comparto esto. Ay, se pone pesadito. ¿Están viendo ya el plano de AutoCAD en sus pantallas? Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, si ustedes ven en este corte, fíjense que la tubería sanitaria entra al bajante más abajo que la tubería de ventilación. Entonces ahí queda claro y queda resuelta la inquietud del alumno que preguntó sobre el tema. ¿Sí está claro? Sí, señor, claro. Entonces, ¿en qué consiste el diseño de estas ventilaciones? Es simplemente conectar todas las áreas que están en los pisos superiores. A veces toca en el primer piso, pero como les dije, o sea, si hay registros, el registro sirve de ventilador, porque si viene digamos, un pistón de aire que viene presionado y encuentra un área, viene por un tubo de 4 y de pronto encuentra un área de un registro de 80 por 80, pues ya el aire se descomprime y no produce ningún problema de sifonamiento. Entonces, ¿en qué consiste el diseño? Bueno, en conectar todo y darle o escoger los diámetros adecuados para que se ventile el área o la zona o el bajante sin ningún problema. Y generalmente es el mismo, se le pone el mismo diámetro, va uno a la fija, el mismo diámetro de la bajante. Si esta bajante de aguas residuales es de 4 pulgadas,
ponga el ventilador en 4, la columna de ventilación, que ahí no tiene problema. Hay unas tablas que ustedes, entre otras cosas, ustedes tienen el PDF de las instalaciones del ingeniero Pérez Carmona, ¿cierto? Eso fue del material que yo les envié inicialmente. Sí, no. Sordos, no oyeron. Sí, claro, profe. Entonces, en ese libro, ahora les muestro, hay unos cuadros unas tablas que nos permiten exactamente definir el diámetro del ventilador. Entonces, les voy a mostrar un cuadro. Este par de cuadros. ¿Sí están viendo el cuadro Excel en su pantalla? Bueno, entonces este par de cuadros aparece en el libro de Pérez Carmona. Entonces, fíjense, es definir el diámetro. Fíjense, aquí está máximo número de unidades por bajante. O sea, están los diámetros a mano izquierda de 3. Ventilar más de 90 en un piso. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto ya es para efectos de ramales horizontales, cuánto pueden ventilar en 4 pulgadas hasta 160, en 3 pulgadas hasta 20 y así sucesivamente. ¿Entiende? Entonces es muy fácil. Este es un cuadro que uno, ¿qué es lo que hace? Mira el bajante. Entonces, este bajante, ¿cuántas unidades tiene conectadas? Tantas. Y yo lo máximo que puedo, fíjate, aquí ninguna en este piso, por piso, tiene en este piso 1, en el piso 2, en este piso 2, esta bajante tiene 82. La número 1 tiene 82 unidades, la número 2 tiene 78, o sea, no pasan de 90. Esta que pasa de 90, aquí pasa de 90, pero es que esto no tiene más de 3 pisos. Eso es cuando pasa de 3 pisos. Y así sucesivamente, o sea, es simplemente sacar la cuenta y ponerle al lado y conectarlo. Ahí hay otra forma de conectarlo, no sino por los lavamanos. Entonces, pero como les digo, la más efectiva para mí, y está demostrado que es ventilar directamente a los
sanitarios con codos de reventilación. Son codos que tienen una salida en la parte de atrás de 2 pulgadas. Los codos de los sanitarios son de 4 pulgadas, para 4 pulgadas. Entonces, tienen una salida en 2 pulgadas donde te conecta la ventilación. Esa salida está no en la parte de abajo, en la parte más baja del codo, sino un poquito más arriba. ¿Para qué? Para el efecto de que no haya ningún problema de salida de agua hacia la ventilación. Entonces, ese es el tema. Es muy fácil. Y miren lo que dice Rafael Pérez Carmona del diseño de las ventilaciones. Ese es, ya les voy a compartir. Si están viendo el libro de Pérez Carmona en su pantalla. Sí, profe, sí se ve. Mire lo último que dice él. Dice, el método más lógico de la determinación del diámetro de la tubería de ventilación para la mayoría de las formas de tubos de ventilación es el sistema de unidades. O sea, es contar las unidades y ver qué cantidad puede ventilar determinar. Y entonces con la tablita, inicia la tablita y dice, bueno, la de 4 puede con 240. Bueno, no le puedo conectar sino máximo eso, 240. Y tantos por piso. Y listo. Ya. No hay que hacer ningún cálculo ni nada, sino simplemente entrar a la tablita y determinar los diámetros. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta, hombre? Conectar todas las áreas, ventilarlas y llevarlas a la columna de ventilación, y la columna de ventilación muy cercana a la columna, al bajante de aguas residuales, conectarlos como les mostré esquemáticamente, conectarlos en la parte de abajo y conectarlos en la parte de arriba y sacarlos hasta la cubierta. Ese es todo el maní de un diseño de un sistema de ventilación para el sistema de aguas o de desagües de aguas residuales. ¿Está claro el tema? Sí, señor, claro. Bueno. Mire, aquí les presenta un esquema también cuando son varios pisos. Por ejemplo, este edificio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 pisos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 pisos. Entonces, fíjense, esta es la columna de aguas residuales y esta es la columna de ventilación. Entonces, se conectan arriba y abajo y salen a la cubierta. Pero cuando son tantos pisos, hay que conectar la tubería de ventilación de aguas residuales con la de ventilación también con intervalos de 10 pisos o de 12 pisos o de 11 pisos. O sea, hay que ponerle cada 10 pisos, entonces hay que hacer una interconexión entre las dos
no solamente al final y acá, sino intermedio. Entonces, ese es otra forma no, una recomendación que hay que tener en cuenta para cuando tienen varios pisos. Entonces, fíjense, nuevamente está el esquema, la tubería de aguas residuales que recibe en cada piso unos desagües, y la tubería de ventilación que está aquí. Esta tubería de ventilación va conectada a cada uno de estos ramales acá. En planta se ve, o sea, digamos que es un corte. ¿Qué otras cosas les puedo mostrar aquí? Sí, la forma como se ventila, ahí está muy clarito. Ahí fíjense, aquí por ejemplo, hay unas formas de ventilar también, pero como digo, va uno a la fija cuando uno ventila el sanitario. Ventilación del sanitario es lo más. Fíjense, aquí hay otro esquema, ventilación, y sale acá a la cubierta. Fíjense, siempre al final y en la parte más baja y en la parte más alta se interconecta la columna de ventilación con la bajante de aguas residuales y sale a la cubierta. En la cubierta ustedes se dieron cuenta de algún detalle en especial. Ya les vuelvo a compartir el corte de esquemático de las bajantes. Sí están viendo el plano AutoCAD donde se presenta el esquema de corte de bajantes. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué de especial se le ve al final a cada bajante? En el remate, hombre, ven que hay un doble codo, ¿cierto? Hacia abajo. ¿Por qué se instala ese doble codo? ¿Cuál es el motivo, la razón de instalar? Para evitar el ingreso de agua. Exactamente, para evitar ingreso de aguas lluvias e ingreso inclusive de animales. Si tú estás aquí abierto es muy fácil que un animal, en cambio si está así, es más difícil que el animal haga esto para poderse meter. Sí, entonces por esa razón siempre se debe rematar las bajantes de ventilación con una U invertida que se da con un doble codo. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, básicamente el diseño de una ventilación que no es más, es ubicar la columna
conectar el área de desagüe a la ventilación principal, o sea, a la columna, desde los sanitarios o también desde los lavamanos. Hay forma de conectarlo desde los lavamanos. Entonces, la ventilación es por la parte de arriba, no por debajo de la placa, sino por la parte de arriba, en la siguiente placa. O sea, la ventilación sube hasta la parte superior de ese piso y se ventila se conecta a la tubería de ventilación, a la columna de ventilación. Y determinar el diámetro de esta columna. Ese diámetro de esta columna es generalmente se pone la misma de la columna de ventilación y se comprueba viendo cuántas unidades hay conectadas a la bajante de aguas residuales y se busca en la tabla. Hombre, generalmente la del mismo diámetro le da el diámetro exacto o el diámetro adecuado para ventilar la cantidad de unidades que están conectadas a ese bajante de aguas residuales. Entonces, ese es todo el diseño. Entonces, es colocarle una columna generalmente al lado o muy cercana al lado. No necesariamente hay que hacerlo así, pero lo ideal es tenerlo lo más cercano al bajante de aguas residuales, porque eso hay que conectarlo, como le digo, arriba y abajo. Entonces, lo más cercano posible, o sea, en el mismo punto donde va, digamos, en el mismo punto estructural donde se encuentran los dos ejes de columna, donde usted puso su columna de ventilación, de su bajante de aguas residuales, pone su columna de ventilación y ahí conecta los aparatos que son susceptibles o los más adecuados para ventilar. Y al final conecta con el bajante arriba y abajo y sale a la cubierta con un doble codo y ya tiene todo su diseño. Ese es todo el maní de la tubería de ventilación. ¿Alguna pregunta? La próxima clase es el miércoles. Sí, profe. Bueno, listo. A esta misma hora, ¿no? Entonces, voy a mandarles mañana para que lo vayan desarrollando, o sea, mejor dicho, ¿cuál es el trabajo que van a hacer? Supongan simplemente que la casa que ustedes hicieron no es de un piso, sino de 3 pisos. Y es la misma planta en el segundo y en el tercer piso. Entonces van a conectar para el segundo y tercer piso a esas bajantes y llevarlas hasta el primer piso y sacarlas al alcantarillado y conectar la ventilación, hacerle la. Sí está claro lo que le quiero, el trabajo que quiero, que no sea o sea, el primer piso se repite segundo y tercero, o sea, vamos a hacer un edificio de 3 pisos. Con la misma planta que ustedes tienen en el primer piso va a ser la misma del segundo y la misma del tercer piso. Entonces van a conectar todo eso a sus bajantes, van a hacerle las ventilaciones
y hay que conectarlos al primer piso para sacarlos al alcantarillado. Es posible que tengan que, de acuerdo a lo que ustedes, a donde pongan las columnas o las bajantes, pues que tengan que hacer un rediseño del primer piso, que es lógico. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pues el trabajo va a ser ese. El mismo plano que ya ustedes tienen. Entonces, van a suponer que tiene 3 pisos, pero es la misma planta del primer piso, es la misma planta del segundo y la misma planta del tercero. ¿Cuál es la diferencia? Pónganle entre placas 280, que es lo que normalmente, o 3 metros, y placas de 40 centímetros de espesor. Ya tienen las alturas que se necesitan. ¿Está claro el tema o les necesitan más aclaración? ¿Me puede repetir otra vez? Profe, es poner los bajantes de... Hacer el diseño de un edificio de 3 pisos con el plano que tienen ya. Así. Ustedes tienen que desaguar los pisos superiores. Pero, ¿cuál es el tema? Que la planta del primer piso que ustedes ya tienen, primer piso, es la misma del segundo y la misma del tercero. O sea, no, lo van a poner una encima de otra, ya me entiendo. Entonces, esta planta, ustedes están viendo el corte que yo les estoy que les estoy presentando, ¿cierto? El de donde están las bajantes. ¿Están viendo eso? Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces, yo les di un plano arquitectónico con esta planta. Primer piso. Entonces, ¿qué van a hacer? Esta misma planta la van a poner acá en el segundo y la van a poner en el tercero. Y la cubierta supongan que es una placa también. Entonces, van a desaguar el segundo, el tercero, el segundo hasta el primer piso, ubicando unas bajantes y desaguando las zonas que tengan que desaguar, conectándolas y conectando las ventilaciones. Y en el primer piso llevarla otra vez al alcantarillado. Ya ustedes tienen un diseño del primer piso, pero es posible porque ustedes tienen que ubicar estas bajantes, tienen que ubicarlas en los sitios donde crean necesario para desaguar las partes de arriba. Eso es lo que tienen que hacer. Generalmente en los edificios de apartamentos los pisos son tipos, o sea, se repite el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, igualito. Entonces, si ya yo tengo el primero, pues lo mismo que el segundo, el tercero y el cuarto, o el quinto. Lo vamos a hacer de 3 pisitos nada más para que no tengan tanto problema. Entonces tienen que ubicar esas bajantes para desaguar lo que está en los pisos superiores y llevarlo al primer piso. Cuando esas bajantes las vayan a conectar al primer piso, pues hay que conectarlas a un sistema que ya, entre comillas, ustedes diseñaron ya, ¿no? El primer piso. Pero es factible que tengan que hacer algunos cambios, ¿cierto? Para poderlas conectar. Y una cosa, una norma importantísima. Cuando tiene que haber un registro en la parte esta donde el bajante llega. Y de ahí, pues, conecta donde tenga que conectar, pero el bajante debe llegar a un registro.
vamos a ver, a mostrarle y les muestro cómo llegan a un primer piso eso. Bueno, vamos a dejar aquí de presentar esto y vamos a abrir el otro planito. Plano sótano. No, porque deben presentarse. Fíjense, ¿sí están viendo el plano? Este es el primer piso de este proyecto. Entonces, esta bajante llega en este punto y llega a un registro. Llega a un registro. Vamos a buscar otra bajante aquí. Bueno, entonces todo, como esto es un sótano, todo va a ir a este pozo de succión, donde como es más bajo, entonces hay que hacer una estación elevadora de aguas residuales. Pero veamos otra bajante. Fíjense, aquí llegan dos bajantes. Esta bajante de número 6 y número 10. Y llegan a un registro. Otra bajante por aquí que haya por aquí, vamos a ver. Y así todas deben llegar a un registro. Fíjense, aquí llega otra bajante, la bajante esta llega a un registro, esta bajante llega a un registro, y en este primer piso pues hay que conectar todo lo que está en el primer piso y lógicamente conectar los bajantes que vienen de los pisos superiores. Con conectar todo ya garantizamos que todo va a ir al alcantarillado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que el bajante debe llegar al primer piso a un registro. O sea, ustedes no pueden hacer esto. Si ustedes diseñaron este tramo de aquí hasta aquí, de registro a registro, y hay una bajante aquí, ustedes no pueden conectar esta bajante a esta tubería. No, la norma no lo permite. Hay que conectarla a un registro. Viene esta tubería y se conecta la tubería al mismo registro, pero no desagua directamente sobre la tubería, sino al registro. En contadas oportunidades, como en el caso que yo les presenté la vez pasada, sí es factible hacer eso, bajo unas condiciones bien específicas que hay que no conectar más de ciertas
ciertas cantidades de unidades cuando se hace esto de una bajante a un ramal horizontal en el primer piso. Pero lo mejor es conectarlo a un registro. Entonces, eso lo deben tener claro. Entonces, les repito, les reitero, les vuelvo a decir el tema del trabajo que deben hacer. Ya tienen una primera planta de un piso de una casa. Entonces, vamos a replicar esa en 2 pisos más para que sean 3 pisos. Entonces, los pisos superiores, el segundo y el tercero, tienen que conectarlos al primer piso mediante unas bajantes que deben conectar todos los desagües de los pisos superiores y ponerle la ventilación. Yo les voy a pasar de todos modos un planito de un proyectico de 2 pisitos donde ustedes puedan ver cómo se conectan en los pisos superiores y pues tengan más o menos una guía donde puedan ustedes pues trabajar, y lógicamente cualquier pregunta o cualquier duda que tenga pues me llaman y conversamos. Entonces cuando terminemos la clase yo les voy a pasar el planito, un planito de un diseñito de aguas residuales completo, donde están conectadas aguas en un segundo piso y cómo llegan al primer piso y cómo se conectan. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas? Profe. Bueno, profe, disculpe. Dime. Más que una pregunta a usted, sería también a mi compañero, si alguno de ustedes por casualidad graba las clases. Lo que pasa es que acá en Sincelejo se fue la luz por un momento, entonces para ver si tuvo la gran favor de grabar la clase, para ver si podría pasar ese video, porque la aplicación que acabo de dar hace unos 20 minutos la perdí, profe. Entonces le agradezco el favor a alguno de los compañeros si grabó la clase. Bueno, es la solicitud del compañero. Sí, ¿hay alguien que grabó? Bueno, de todos modos, si no grabaron la clase, pues tú tienes unos compañeros de grupo, ya ellos recibieron la explicación y te pueden guiar en el tema, ¿no? Listo, profe, claro que sí, tiene razón. Muchas gracias, profe. Ok. Bueno, entonces... Una pregunta, profe. Disculpe, antes de que termine. Sí, claro, con mucho gusto. Se me quedó el internet. Si podríamos hacer el diseño de los 3 pisos con el mismo del primero, o sea, todos 3. Sí, que es así. Simplemente conectarlo y todo. Exactamente, o sea, la planta que yo les di del primer piso la van a replicar para el segundo y el tercero. O sea, es como si tuvieran la misma casa de un piso, pero de 3 pisos. O sea, van a tener la misma repartición en el primer piso, la misma en el segundo y la misma en el tercero. Y van a conectar todo el segundo y tercero al primero. Ya el primero ustedes lo solucionaron hidráulicamente y también en el tema de desagües de aguas residuales. Pero como les dije, es factible de que tengan que hacer un rediseño de la parte del primer piso, porque dependiendo de dónde coloquen ustedes sus bajantes para desaguar el segundo y el tercer piso,
Cuando lleguen al primer piso tienen que conectarse a un registro que ustedes tienen que ubicarlo de tal forma de que quede más sencillo de conectar a lo que ya tienen hecho, ¿no? ¿Está claro? Sí, Camilo. señor, todo claro. Bueno, Sí, gracias, profe. listo. Yo les voy a pasar un planito ahora que terminemos la clase para que lo tengan como de guía, ¿no? Es de un diseñito de 2 pisos, pero vale para 3, 4, 5, 6, lo que sea. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, entonces quedamos hasta aquí y apenas cuelgue voy a hacerles mandarles el plano. Listo, profe. Ok, bueno pues. Que pasen buena noche.